¿O qué diferencias puedes notar del barrismo vieja guardia al barrismo actual? El primer frente oficial de los del sur es este pequeñito acá. El Nacional dale campeón esta historia. La del Vietnam es como un partido. ¿Cuáles fueron los primeros combos? Porque existe una prehistoria, que fue el escándalo verde, que Hijos del Sur fue un primer nombre que se podría decir que tuvo los del sur sin ser los del sur. La realidad es que las primeras canciones de la barra las sacamos de cantos argentinos y chilenos. el logo lo hicieron en esa época. Pero nosotros sacamos el bufón y al tiempo sacan ellos el guasón. Hay un libro que me gusta mucho de Byul Chung Han que se llama La desaparición de los rituales, y él habla de eso, de cómo es poderoso un ritual y eso de entrar cantando una canción. El por qué la barra hace la previa, el Barón Rojo ya. Barón Rojo sí, Sur. pero lo puedo decir, entramos a Sur contra la América y lo puedo testificar, yo estuve ahí. Bueno, ustedes saben que este canal se dedica a divulgar la historia del fútbol colombiano. Yo saco un montón de videos de la historia del fútbol colombiano. Y como yo lo he dicho muchas veces, yo siento que en la historia del fútbol colombiano está la historia del barrismo colombiano, que uno se pone a mirar y es relativamente nueva, pero que tiene muchos vacíos. ¿Vacíos en qué sentido? Que si uno se pone a buscar en internet, incluso yo para esta entrevista me puse a investigar un poquito de la historia de los del sur, obviamente para uno prepararse, y hay muy poca información. Y si la hay, es un poco distorsionada, incluso yo hablaba con vos ahorita. Entonces por eso uno trata de buscar personas que hicieron parte de esa historia. ¿Para qué? Para que cuenten esa historia. Por eso acá estamos con uno de los fundadores de los del sur, Andrés Roten. ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué más, Tomás? Bien. ¿Cómo vas? Bien, sí, cuando me contactaste para este tema, sí, yo te comenté que en internet hay muy poquita información y la que hay no es muy fiable, y se desconoce mucho sobre la real y verdadera historia de los del sur en este caso. Porque incluso yo a usted conocí en un documental que hizo los del sur que me pareció súper interesante porque cuentan de alguna manera la historia con un montón de fundadores, y vos salías ahí, Andrés Roten, y contaban un poco la historia de los del sur. Sí, ese documental fue de los 15 años de la barra, eso fue en el 2012. Y ahí alcanzamos a contar. Recuerdo que me hicieron una pregunta del por qué nacen los del sur. Ajá. Entonces estabas joven, tenías las colas acá. Pero bueno, ¿cuál es el enfoque que yo le quiero dar a esta entrevista? Obviamente ustedes saben que el enfoque que a mí me gusta es la historia. Debe hacer como una especie de cronología con los inicios de la barra. Pero incluso hablando con vos, preparando la entrevista, queríamos iniciar desde el 97. Pero queremos hacer como esa prehistoria, porque existe una prehistoria, que fue el escándalo verde, que a mucha gente le tocó, pero un montón de gente no le tocó. Entonces, para eso es esto, para que la gente conozca esa prehistoria de los del sur, que los del sur tienen una prehistoria y es el escándalo verde. Comencemos por el principio. ¿Cómo surgió el escándalo verde? ¿Eso cómo se dio? Nacional en los 80s, 90s, la hinchada era muy diferente. ¿Cómo empezaron los primeros pasitos del escándalo verde? Gracias, Tomás. Bueno, primero todavía seguimos jóvenes, no con colitas, pero jóvenes. No, sobre el escándalo verde, es una barra que yo le agradezco, le tengo mucho aprecio, mucho agradecimiento, porque yo ingresé al escándalo verde, yo era un niño, en el año 91, recuerdo, que en ese año también conocí a uno de los fundadores de la barra, que se volvió un amigo mío de vida, que es Gerard, que muchos también lo deben recordar. Nosotros nos conocimos ahí en el escándalo verde. Hay que tener el contexto, cómo se vivía el fútbol en Colombia y Finales de los 80s. y puntualmente en el Atanasio finales de los 80. Era una fiesta, pero puntualmente yo no sé si tiene que ver con cosas como que, por ejemplo, en esa época
el estadio no tenía las populares con segundo piso. El estadio tenía una distribución diferente. Tenía la tribuna oriental, que era inmensa. Había unas tribunas que se llamaban laterales y estaban gallinero, que era que decir voy a gallinero es como clase baja, era como la tribuna más barata, era detrás del arco. Entonces la tribuna que era la más grande y como donde la gente hacía la fiesta era en oriental. Yo recuerdo, a mí mi papá me comenzó a llevar al estadio, que yo pueda tener así memoria, partidos que recuerde, fue mediados de los 80. Yo recuerdo un partido con el Cali, en ese Cali jugaba el pibe Valderrama, mediados de los 80. 85. Sí, recuerdo ese partido, recuerdo un recuerdo muy bonito fue la semifinal con Danubio en el 89. Ese partido, 6-0. el 6-0 y la fiesta. Ese fue mi primer partido de Copa Libertadores. Yo no pude ir a Bogotá en el 89, pues yo tenía en esa época, 89, yo tenía menos de 13, 14 años. Y recuerdo que en esa época había muchas banderas en la tribuna. Había algo que yo no solamente he visto en el Atanasio, que es como unos banderines que colgaban con un nylon y los colocaban de manera horizontal por toda la tribuna y eso le daba mucha decoración al estadio, los rollos de papel, Las el papel canciones picado, las canciones. eran muy de porrista. Eran canciones muy básicas, pero que cantaba toda la tribuna. Esa era la forma como se vivía el fútbol en esa época. Entonces me preguntabas por el inicio del escándalo verde. Yo lo tengo en mi memoria como a finales del 80 del 90. Y lo recuerdo porque había unas barras muy importantes en Oriental, que era aquel 54, porque tenía unas banderas gigantes con el verde y el negro. Eran unas banderas muy bacanas. Y la Maturana. Yo no sé acá, los que están viendo esta entrevista, si llegaron a escuchar que existió una barra que se llama la Maturana. Y la Maturana, yo lo recuerdo, no sé si yo estoy equivocado, pero recuerdo que le colocaban unas cintas verdes y tenían banderas y se ubicaban en la parte de oriental hacia arriba. Y lo recuerdo porque hay un partido con el América de Cali en los 90 de cuadrangulares, ese año queda campeón el América, y recuerdo era la Maturana y el inicio del escándalo verde en esa parte de arriba de oriental. Esos son como para mí los primeros. Pero ¿sabes el por qué? O sea, habían hinchas, pero ¿sabes el por qué un grupito decidió, no, venga, hagamos algo diferente, un poco diferente? No, Tomás, la verdad que yo fui muy amigo de mucha gente del escándalo verde, pero no recuerdo que en alguna conversación o algo supieran la razón puntual. Sí puedo intuir cosas porque en el 89 ya existía la Putería Roja, que es la barra del Medellín, que creo que en ese estilo de barras que cantan y saltan, creo que es la primera, porque hay que aclarar que acá ha habido barras de mucho tiempo, con Ubanal, Corbanal, que son asociaciones de barras, han tenido barras de muchos años, una de ellas es la Academia Verde, pero no eran unas barras de mucha gente y menos cantando y saltando. Esa es como la diferencia. La forma de diferencia. Sí, esa es como la diferencia. Posiblemente se dio eso en los 90 y yo ya entré en el 91 al escándalo verde, lo recuerdo bien porque yo tuve la camiseta del escándalo. Que decía escándalo verde. Sí, el escándalo verde, y que era como brillante. Sí, tenía como, esa camiseta la tuve yo. Y esa camiseta la intercambié luego con unos amigos de Alianza Lima que vinieron
hace muchos años a Medellín y me trajeron unas camisetas de Alianza Lima y creo que una de esas fue la del escándalo que yo les di. Esa camiseta del escándalo eh, se veía, digamos, toda la barra uniformada. O sea, eh, cómo era la barra en ese momento. La forma. La forma, sí, o sea, cómo era el estilo. Eran barras con su camiseta, estaba el nombre de la barra, una ubicación Oriental tirando para sur. no, se harían en oriental, en la mitad, en la puerta de la mitad, hacia arriba. Solo que si jugaba Nacional con Medellín, el escándalo se hacía hacia sur, como respetando que ahí estaba la barra del Medellín, que llegó primero. Eran barras. Ese espacio, yo creo que ese espacio más o menos estamos hablando de 500 a máximo 1000 personas. Y sobre todo en partidos de clase A o estadio lleno, colocaban unas cuerdas para separar para separar el espacio, sí. El espacio se separaba y si no tenía uno la camiseta y no era el escándalo, no se podía hacer ahí. Todo eso lo cuento porque eso tiene que ver el por qué después, cuando nace la barra, tuvimos en cuenta tantas cosas que vivimos para formar una barra diferente. Ese tema de la camiseta, uniformados, un espacio. Entonces digamos que el escándalo tenía algo cuando el partido estaba muy bueno, Nacional hacía gol y demás, el estadio se paraba a cantar con el escándalo verde. Tenían canciones, sí, tenían bombos. Muchos bombos, tenían alrededor de 8 bombos que colocaban en la parte de abajo. Y cantaba todo el partido, eso sí, todo el partido se cantaba, pero el estadio, toda la tribuna oriental, se paraba y el resto del estadio en cierto momento. Hay muchos partidos épicos, el de Copa Libertadores y demás que pueden buscar ahí en YouTube. Hay muchos partidos donde se ve todo el estadio cantando y saltando, o sea, todo el estadio saltaba, las salidas eran impresionantes. Y había una diferenciación de un nosotros contra un ellos de otras barras. Pues ya existía ese conflicto con otras barras. No, yo recuerdo, era otro momento de las barras en Colombia. De hecho había hasta amistad. Si no estoy equivocado, por ejemplo, el escándalo tenía amistad con la barra de Santa Fe, los Saltarines. Y ¿con la Puntería Roja o no? Había una relación cordial. Sí, yo solo recuerdo en toda mi historia que yo estuve ahí en Oriental en el escándalo, que estuve muchos años, un solo como intento de pelea entre las dos barras que fue separado rápidamente, no hubo mayores problemas. De verdad que ni antes ni después del partido había violencia. Y recuerdo, y otra barra con la que yo, si no estoy equivocado, había buena relación, era con los ultras del Cali, que se hacían en Oriental, y había buena relación con los de Nacional. Todo esto lo digo porque yo llegué a viajar con el escándalo verde y en esa época, de los 90, yo fui a partidos en Pereira, Bogotá, Cali y Barranquilla. A mí siempre me ha gustado acompañar al equipo. Y mi primera excursión en barra con el escándalo verde fue en el 92 a Pereira. Y a Bogotá con Millonarios fui al cuadrangular final del 94. Lo recuerdo mucho porque ese día nos ubicaron en lateral sur, donde hoy está la barra del Santa Fe. No sé por qué, no sé si fue un tema de boletería, porque el escándalo siempre iba a Oriental, pues, cuando viajaba. Pero en esa época era muy tranquilo, los viajes, el tema en los estadios era muy diferente. Había mucha fiesta, muchas banderas. Es algo si yo pudiera hacer algo
de regresar del pasado algo que tenía... Rescatar de esa Sí, época. rescatar de esa época la cantidad de banderas. Eso para mí es hermoso, Folclore. es espectacular. Banderas de todos los tamaños, diferentes estilos. Yo era feliz haciendo banderas, mi mamá me las hacía. Y grandes, y grandes. El tema de las banderas, los rollos de papel, las serpentinas. Pero eso era idiosincrasia propia o porque ustedes veían en otros países eso y decían, ah, chévere copiar esto, este No, tipo pues de yo cosas. la verdad en esa época siento que así se veía el fútbol en Colombia. No puedo decir si se trajo de otros lados porque digamos, no mis inicios en el tema de barras, Tomás, fue inicios de los 90. Ujú. Y estamos hablando que esto viene desde los 80. Porque mucha gente, y no lo digo yo, ahí están los videos en YouTube para que lo busquen, que por ejemplo dicen equivocadamente que Nacional solo tiene hinchas desde que ganó la Libertadores del 89. Obviamente cogió una gran hinchada, eso nadie lo niega, Claro. pero pueden buscar videos de Nacional jugando en el Atanasio en los 80. Antes de la Copa Libertadores, el estadio era En los impresionante. 70 con Hernán El estadio Botero. era impresionante, la fiesta, todo. Era una fiesta muy, muy bacana. Entonces, eso para mí marcó una época, parte de mi vida. Yo era menor de edad, era niño, iba ya al escándalo, pero ayudó a que todas esas experiencias vividas. Ah, bueno, y otra cosa que se me olvidaba era que aparte de los cantos del escándalo, en esa época puntualmente en el Atanasio, el estadio, los cantos y todo eso los coordinaba el El paisita. paisita. Sí, sí, Él sí. coordinaba y y la gente, y por eso es muy importante la historia del contexto. No había internet, no Ujú. había celulares, la gente iba con un radio, era muy común, era una buena costumbre tener el radio. Entonces, cuando el paisita en radio empezaba a decir la ola, el estadio hacía la ola, ponía un canto y entonces, lógicamente, el Es que mira, escándalo por se ejemplo, conectaba con eso. eso que estás diciendo, hoy, hace poquito que los del sur sacó un tema nuevo de Pobre Diabla. Entonces lo lanzan en redes como para que la gente se lo aprenda y tal. Y ya con redes es muy fácil que la gente como que se apropie de las cosas de la barra. En esa época era muy difícil porque era puro voz a voz con el tema del paisita. Pero bueno, entonces ¿en qué momento? Porque se puede decir que los del sur nació de una parte del escándalo verde o fue Sí, aparte. no. Entonces, ¿en qué momento unos pelados dijeron, porque eran pelados en ese momento, dijeron, venga, esto está bacano, pero hagamos otra cosa, cambiemos un poco la forma? ¿En qué momento se comenzó como a gestar ese movimiento? Sí, algo importante y Tomás, en realidad, si es verdad o si queda bien decir que los del sur nacen de miembros del escándalo verde, porque esa es la realidad. No quiere decir que todos los Claro. que fueron fundadores o iniciaron en los del sur, todos venían del escándalo verde. Ujú. Eso es diferente. Pero sí hay una gestación de la barra dentro del escándalo verde. ¿Cómo se dio eso? Se da de diferentes maneras. Gerard y yo nos conocimos en el 91 y nosotros después nos conocimos con Oscar, que le decíamos el vikingo, y con Edwin. Oscar y Edwin iban juntos, yo iba con Gerard. Y yo recuerdo en la Copa Libertadores del 93, del 93, 92, nosotros quedamos subcampeones y jugamos, si no estoy equivocado, la Copa Libertadores del 93 nos tocó con equipos chilenos. Sí, habría que buscar. O la del 95, cuando No, René le hace el gol a River, esa no. fue antes. Fue antes, estaba hablando de la del 93, después nos volvió a tocar partidos con equipos chilenos, pero lo quiero decir porque como, no, como esos partidos sí los transmitían los de Copa Libertadores, uno sí veía, si no estoy equivocado, cuando Nacional fue a jugar con Universidad Católica,
También cuando en el 95 le tocó ir a jugar con Peñarol. Cuando nos tocó en los 90 ir a jugar con River, porque con Boca no nos tocó en esa época, sí nos tocó con Independiente y Estudiantes en una Supercopa. Entonces uno veía ese ambiente en los estadios y aunque teníamos una hinchada muy buena y una barra buena, nos faltaba algo. Yo en esa época de los 90 visitaba mucho una biblioteca en Envigado, que es la de Confama. Yo la verdad no sé si todavía exista de esa manera. Pero ¿qué tenía esa biblioteca, Tomás? Tenía una cantidad de revistas del Gráfico, una colección impresionante, porque es el contexto, no había redes sociales, no había internet como lo hay hoy, entonces la forma de uno conocer las cosas era el voz a voz, o sea, alguien le contó a alguien a través de un programa en televisión, era otra opción, o alguien O venía revistas. y te compartía un video o algo que trajo del exterior, o las revistas. Las revistas era muy buena forma de uno conocer lo que no podía ver en ese momento. Entonces, yo recuerdo que en esas revistas y puntualmente en el Gráfico salían muchas cosas de barras, muchas cosas. A mí eso me llamaba la atención, a mí me apasionó mucho el tema de las barras, de los hooligans, de los ultras, todo ese tema, desde el enfoque de atmósfera en el estadio, ¿cierto? Porque eso tiene una parte muy dura, que es la parte de la violencia, pero el enfoque de la pasión, de la atmósfera en el estadio es algo que El siempre me ha folclore. apasionado, sí, siempre. Entonces, yo empecé a leer mucho de eso. eh, en esa época también de los 90, mi papá trabajó un tiempo en Chile y él estuvo en Argentina y me trajo cosas. Entonces, en el caso mío fue de esa manera que lo empecé como a visualizar, como querer tener unas hinchadas muy suramericanas. Y en En el el, caso tuyo, y ya me imagino que los otros también se fueron sí, enterando de la sí, porque cosa. ahí viene una historia que yo he escuchado en redes y quería aclarar, que tiene que ver con algo que en realidad sí existió, que es el concepto de Hijos del Sur. Ujú. Hijos del Sur fue un primer nombre que se podría decir que tuvo los del sur sin ser los del sur, que fue estando en el escándalo verde, porque cuando nos juntamos con Gerard, el vikingo, Oscar y Edwin, éramos 4 apenas, más alguno que otro del escándalo verde que nos pegaba, entonces nosotros empezamos a querer cantar las canciones que cantaba el escándalo, pero de una manera más alargada, ¿sí? Más, ahí sí, como más argentina o más uruguaya o más chilena, porque la diferencia que había, ¿cuál es la diferencia que había en esa época entre una barra de Argentina y una barra de Colombia y el escándalo verde? ¿Cuáles eran las diferencias? Miremos. El tema de la ubicación. Las barras suramericanas del sur, o sea, Argentina, Chile, Uruguay. En Brasil pasa algo particular porque en Brasil había barras en Oriental y en Popular, pero digamos que en la parte de lo que es Uruguay, Chile y Argentina, la popular, ¿sí? El concepto de la Ujú. popular, de hacerse detrás del arco. La La, popularidad, la sí, territorialidad que de hecho mucha gente pensará que eso lo inventaron los argentinos. Yo en mi pasión por conocer de hooligans y barras, he investigado mucho sobre el hooliganismo en Inglaterra y he encontrado evidencia fílmica de barras detrás de los arcos con paravalanchas ujú. en los 60 y los 70 en Inglaterra, ¿listo? Sí. Y hacían avalanchas y todo. Pero volvámonos a Sudamérica. Se hacían en la popular. Otra diferencia era que eran barras abiertas, es decir, querían
tener todo el espacio, toda la tribuna, no era un sector, no era un Cuando ya del grupo, escándalo verde que ponían. eso, no era un grupo como lo éramos nosotros, con una camiseta y un grupo cerrado. Era una popular y el que se hiciera El ahí que detrás del llegara. arco. De hecho, si vos empezás a investigar o a conocer la historia de las barras argentinas, el núcleo de la barra nunca fue más de 1000 personas, pero si vos las ves en una imagen, ves 10.000 personas, 15.000, 20.000. Pero era ese concepto. Y el otro muy fundamental era la forma de cantar, Tomás. Eso sí nos Sí. empezó a marcar mucho. Las canciones que nosotros cantábamos en el Escándalo Verde, y esto no es una crítica porque es una barra que Más diferente era. que yo le tengo mucho aprecio y estuve ahí muchos años, era diferente. Eran cantos que se Espérate, cortaban. eso hoy en día ya no existe. No hay No, nada, no hay ningún trapo, nada. no, el escándalo desapareció en el tiempo con la creación de los del sur, duró un tiempo que convivíamos y después desapareció, esa es la realidad. Pero varios miembros, muchos se quedaron en sur, hay otros miembros del escándalo verde que van a occidental, oriental, de hecho nos encontrábamos y hablamos mucho. Eh, Entonces fue un proceso y ya ustedes empezaron a ir para sur. No, entonces no, nosotros intentamos hacer la revolución en este sentido de la barra interna. La realidad era que éramos unos niños, 4 pelagatos, que pues, no nos iban a parar bolas, pero por ejemplo un Andrés Ramírez, un Carlos Góez, que eran líderes del escándalo, se pueden acordar de estas historias, que nosotros les decíamos, venga, ¿por qué no cantamos esto más alargado? Entonces nosotros dentro de la tribuna lo intentamos hacer. Sí, ahí. Pero pues éramos 4, ¿cierto? Propusimos el tema de las tiras, eso no. Solo se intentó hacer algo y está por ahí en algunos videos que ustedes pueden ver, y es que entre el 93 y 96 el escándalo verde se bajó a la parte de oriental baja, valga la redundancia, o sea, se hizo en la parte inferior de oriental. De hecho, si no estoy equivocado, en un partido con Universidad de Chile, eso fue en el 90 y qué, con Universidad de Chile, probablemente 95, ese partido con Universidad de Chile vinieron, yo recuerdo ese partido porque los de Universidad de Chile estuvieron en Bogotá con Millonarios, estuvieron acá en Occidental eran poquitos, pero vinieron. Y nosotros, si no estoy equivocado, el escándalo se hizo abajo. Entonces, ¿con cuál objetivo hacerse abajo, Tomás? Para que fuera más abierta. Sí, eso sí se intentó hacer. Esas fueron realmente las razones de lo que nosotros en su momento dijimos, bueno, nos va a tocar hacer una barra diferente, ¿cierto? Entonces nos va a tocar hacer una barra, en ese momento ya dijimos, no, el escándalo pues tiene su estilo, todo eso, pero yo llegué y eso está en fotos, yo no sé si se vea. Sí, yo acá la pongo en Eso. postproducción. Nosotros llegamos, Gerard y yo, a pintar banderas con aerosol. ¿Esto es en oriental o en sur? No, esto ya es en sur, pero estos trapos que están acá, estos de la esquina, los pintamos nosotros a mediados de los 90, todavía no existían los del sur. Los pintamos con aerosol, queríamos, porque era lo otro, aparte de las tiras, era que veíamos el tema de los trapos, de llenar la tribuna de frases, trapos. Eso también nos faltaba. Y nosotros lo hicimos, nosotros nos hacíamos en oriental hacia sur. Nos hicimos, Gerard y yo, un tiempo, pero nunca prosperó hacer una barra. Teníamos nuestras ideas y un día yo estaba en un partido en oriental hacia sur y se me acercaron 2 personas que eran del escándalo verde. Juancho y el primo. El primo se murió de una enfermedad, fue una persona muy querida y muy importante al inicio de la barra, ahí lo recuerdo.
Juancho y el primo se me acercaron y me dijeron que querían que hiciéramos lo de la barra, que había que hacer, ¿cierto? Y que habían hablado también con Gerard. Entonces teníamos ahí ya a Juancho, el primo, por un lado, teníamos a Oscar Edwin, o sea, Oscar el Vikingo, y Gerard tenía otro grupo de personas, porque Gerard es del barrio de la Villa La Urra, es un barrio muy importante para los del sur, en sus inicios sobre todo, porque un núcleo grande de los primeros miembros de los del sur es de ese combo de la Villa La Urra. De hecho, el nombre de ese combo era Los Villanos. Yo en esa época, estamos hablando mediados de los 90, eso fue en el año 97, inicios del año El 97. año de fundación de la barra. Sí, el año de fundación de la barra. Yo en el 95 empecé a ir al Parque El Poblado, a la tienda de los Aldarriaga, que era un lugar de reunión de los que nos gustaba el punk, de punqueros, del Parque El Poblado y otros sectores. Llegábamos ahí, entonces yo tenía muchos amigos que escuchábamos punk y la mayoría eran hinchas de Nacional, unos más hinchas que otros. Y yo también empecé con el cuento en el Parque El Poblado, ahí en esa esquina, a decirle a mis amigos que quería formar una barra. La verdad, en ese momento varios me gozaron. Es un bobo, pues que eso como así que una barra, bueno, no me paraban bolas. Amigos, que son todavía mis amigos, y que luego fueron parte de los del sur. Cuando ya los del sur se empezó a crecer mucho, muchos de esos punqueros que al comienzo se reían o no creían en eso, terminaron allá. Otros, desde el inicio, me apoyaron. De hecho, en las primeras fotos de la barra, yo te mostraba, estas fotos son del 98 y la mayoría de personas que estamos en estas fotos son o de la villa o amigos míos del Parque El Poblado. Es que algo que comenzó como unos pelados ahí entre amigos y mira ya lo que es hoy en día. Sí, de hecho, mira, acá por ejemplo, me acompañaron muchos punqueros de ese combo del Parque El Poblado, aquí atrás. Yo todavía les muestro esta foto y le digo, usted estuvo ese día en el estadio, porque todavía me comparto con ellos. ¿Ustedes eran conscientes de lo que eso iba a terminar siendo? No, la verdad no. Yo recuerdo, yo estudié con Gerard en el Instituto Meyer, estudiamos inglés, eso quedaba ahí por Unicentro. Pero aparte que íbamos al Escándalo Verde, íbamos a clases de inglés, todavía no se había formado la barra y nos reíamos porque decíamos, vamos a formar una barra. Y muchos años después, cuando ya la barra es grande, nos sentábamos, Gerard y yo, a hablar de eso y decíamos, ¿vos te acordás cuando decíamos vamos a formar una barra y que eso fuera así tan impresionante? No. Es que uno cuando crea algo, obviamente uno se lo visualiza, pero es que lo que ustedes están creando ahí, lo que terminó siendo. No, y Tomás, una cosa, ubiquémonos en el 97. No había redes sociales. El tema del internet estaba llegando a gente de una manera muy exclusiva. No todo el mundo podía tener ni siquiera un computador, ¿sí? O sea, no había celulares, la comunicación era muy personalizada. La cultura en el estadio era de ver el partido sentado. De hecho, si vos ves estas fotos, que son las primeras de la barra, vos ves que están los del sur y al lado está la gente sentada. Mira esta gente acá atrás sentada y ustedes ahí parados de un convoy. Exacto, y es difícil porque nosotros llegamos 20 pelados, ya ahí éramos 20, 30 pelados, con unas tiras. A cantar, a hacer escándalo. A cantar, y la gente diría, ¿estos bobos de dónde salieron? Estos pelados, ¿qué? Siéntense. Yo recuerdo el primer día, cuando el día de fundación de la barra, en el partido con River Plate en 97, en noviembre 26, que nosotros llegamos con
nos preparamos mucho tiempo antes. Nos aprendíamos las canciones, lo de las tiras. Y ese día pasaron varias cosas. Ese día, por descoordinación, unos que iniciaron con nosotros terminaron en Oriental. Solo terminamos 12 en Sur. 12. El estadio estaba lleno y cuando nosotros quisimos colocar las tiras y todo eso, y por eso no hay una foto tampoco de la barra como tal ese día, la gente prácticamente nos dijo, siéntense. Fue muy difícil. Entonces las tiras, eso sí se puede ver en algunos videos, quedaron colocadas, pero de manera que no, el estadio estaba lleno, entonces no podíamos, las ubicamos de manera que no le tapábamos la visibilidad a la gente, ¿sí? Y prácticamente no nos podíamos parar porque nos sentaban. Eso fue muy frustrante, digámoslo así, porque nosotros nos imaginábamos que íbamos a llegar Claro. a cantar con tiras, con banderas y todo eso, Claro. y llegamos a un La estadio gente- lleno que prácticamente nos sentó. Pero yo aprendí con lo que pasó con la barra, que uno a veces tiene que luchar por las cosas y que no se puede decaer, no puede rendirse fácilmente ante frustraciones o adversidades. Lo digo, yo soy orgullosamente sureño, orgullosamente de la barra, ante todo el mundo, por eso estoy acá pues dando la cara. Con lo bueno y lo malo, y siento mucho orgullo de haber hecho parte de la historia, de Es que, haber weón, comenzado. llevan 28 años. Eso no es nada. O sea, pues, obviamente hay mucha En el historia mundo, ahí, en historias de barra, pero en no es la nada, pero en mundo, una persona o sea, a lo de que me refiero es 28 que años es más es relativamente poco, pero obviamente hay un montón de historia ahí. Contame, por ejemplo, que esto ya me lo han contado en otras entrevistas, pero por ejemplo el nombre de dónde surgió, o eso cómo se dio. Eso del nombre es muy interesante, Tomás. Ubiquémonos en esa época. Había barras, y hago una aclaración. En Bogotá ya habían comenzado las barras de Bogotá, tanto los comandos azules como la Guardia Albirroja. Sur, creo que ya el disturbio también, o sea, el disturbio rojo, eran como las tres primeras barras en Colombia. Pero nosotros, la verdad, y lo digo con tranquilidad, desconocíamos de ellos. Era lo que de pronto se veía en televisión, porque no era fácil tener información. Por lo mismo, no había internet, no había redes sociales, entonces No, y al ser capital es más eso. fácil. Pero porque va a ser fácil, alguien decía, no, es que primero empezamos acá y ustedes nos copiaron. No, nosotros hicimos nuestro proceso desde que éramos Escándalo Verde a inicios de los 90 y lo fuimos gestando. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque tiene que ver con lo del nombre. Nosotros, cuando comenzó, cuando íbamos a iniciar la barra, nosotros nos leíamos en revistas, adquirimos unos videos, yo te mostré por ahí algunos, Sí, ahí en está. VH, de otras barras. En esa época la parabólica tenía muchos canales de Perú, y recuerdo que, sí, este es el video del Aguante cuando estuvo acá en el 2001 en Medellín. Recuerdo que ahí hay uno de River que me conseguí, que me lo trajeron, de la barra de River. Este. Y veíamos los videos para aprender de las diferentes barras. Las canciones las teníamos en unos cassettes que nos compartíamos para ir. La realidad es que las primeras canciones de la barra las sacamos de cantos argentinos y chilenos que fuimos adaptando. Esa es la realidad. Luego ya sí teníamos cantos originales y propios. Y nos pasábamos los cassettes, grabábamos y todos nos íbamos aprendiendo las canciones. Con los videos nosotros veíamos, teníamos videos de documentales de las barras. Entonces vimos varios, y hay uno muy, digamos, que
que tiene que ver con la historia del nombre, que es el video de la barra de Universidad de Chile, los de abajo. Porque nosotros, en ese documental, recuerdo que a ellos les preguntaban que por qué los de abajo, ellos contaban la historia, que ellos venían de abajo, en el sentido popular y bueno, todo eso. Ese nombre era muy particular en esa época. Entonces, cuando nosotros, como les digo, la barra no comenzó, o sea, el 26 de noviembre de 1997 es la fecha oficial, pero fueron fueron meses anteriores, sí, meses antes donde nosotros nos reunimos, empezamos a analizar el nombre. Entonces el nombre tiene que ver con algo anterior, ahí Tomás, la tribuna, ¿listo? Ah, porque ya me comentaste que se habían ido para Sí, abajo. entonces, ubiquémonos. Nosotros, a mí me buscan en el 97 Juancho y el primo, yo todavía iba a Oriental. Vamos a formar una barra popular. ¿Dónde nos vamos a hacer? Estaba el escándalo en Oriental y nosotros queríamos tener una barra popular. Porque así suene paradójico, Oriental era la tribuna que más se llenaba, pero la boleta era más cara que en popular. Y nosotros queríamos tener una barra de acceso popular. Entonces lo primero fue que tomamos esa decisión. Vamos a hacernos en una popular, ¿listo? Luego teníamos que decidir en qué popular, en sur o en norte. Es lo del camerino, que estar más Exacto. cerca Entonces del camerino. nosotros empezamos a analizar dónde, por qué escogimos, eso para todos, sobre la historia de la barra, por qué escogimos la popular sur. Escogimos sur porque Nacional, ese era el camerino que siempre escogía, incluyendo los partidos contra el Medellín. Siempre Nacional se hacía en sur. Claro. Que de hecho yo no sé si sabías la historia, que hubo un rollo, porque como ese camerino es el que queda al lado del juez de línea, hubo una época que el Medellín intentó quedarse con ese camerino. Sí, Eso sí. es otra historia, pero el fútbol que Sí, puedes sí, sí, investigar. Entonces nosotros escogimos el camerino sur, entonces ya teníamos que era una barra popular y que era sur porque Nacional se hacía en sur, listo. Porque hay otros mitos y otras historias que tienen que no, que es que los del sur, que porque El sur de la ciudad. entonces que el sur de la ciudad no, o que el sur por Argentina, Sí, el sur sí, del sí. continente, pues y todo eso, no. Eso se dio, eso se conectó, pero primero escogimos el camerino, escogimos la tribuna, listo. Ahora el nombre. Nosotros nos empezamos a reunir para escoger el nombre y una de las cosas que analizamos en ese momento era que la mayoría de barras, incluyendo las que iban a Oriental de los equipos en ese momento, y las de Nacional y todas las barras, siempre era el nombre verde, el nombre con algo del equipo. Sí, o sea, todo era. Vamos ahora, comandos azules, azules de Millonarios, Exacto. Guardia Albirroja de Santa Fe. Exacto. Putería roja, escándalo verde, o sea, todo tenía siempre que tener. Entonces nosotros ahí quisimos romper y dijimos, no, que el nombre no tenga ni a Nada que ver con Nacional ni el color. Eso fue, entonces ahí listo. No nos poníamos de acuerdo, lanzamos varios nombres. Esto ocurrió para temas históricos. Eso nos reunimos en una cafetería, era una tienda, una tienda mixta que llaman, cerca a la sede Nacional por el Pinocho. No, cuando era la sede nacional. En Sí, cerca a esa sede, como unas 2 cuadras, en una cafetería nos reuníamos, porque nosotros de noche, para los trapos, para las primeras tiras, para todo, hicimos muchas reuniones, muchas sesiones. De hecho, fuimos a programas de radio, que ya te iba a contar de eso. Entonces, en el caso del nombre, no nos poníamos de acuerdo en esa tienda. Recuerdo que estamos ahí en la tienda y el nombre lo coloca el primo de la siguiente manera. No nos poníamos de acuerdo y el primo llega y dice: mis muchachos de sur. Mis muchachos de sur. Sí. O sea, estamos hablando y él llegó y dijo: mis muchachos de sur, tal cosa.
Entonces, cuando él dice eso, nosotros decimos, los de Sur. ¿Por qué no nos llamamos los de Sur? El primo nos está diciendo los muchachos de Sur. ¿Por qué no nos llamamos los de Sur? Pero si vos ves, y eso es una cosa muy imperceptible, digámoslo así, pero una sola letra hace la diferencia. Los de Sur es más cerrado que el concepto de los del. Los del sur. Los del Sur es un concepto más amplio. ¿Sí es? Sí, porque si yo digo los de sur, esos que están allá en sur, Exacto. en la tribuna Y sur. los del Sur no solo son los de la tribuna y es un concepto más amplio. Entonces le cambiamos el de por el del y dijimos los del Sur y a todos nos gustó los del Sur. En ese momento, bueno, y miren que en muchos videos que hay por ahí y en internet, cuando hablan hijos del Sur, sí existió, yo lo mencioné ahora, existió estando, pero hijos del Sur, sí fue un concepto más que manejamos dentro del Escándalo Verde que como nombre de la barra, es diferente, eso quiero aclararlo. Entonces ya ahí sacamos los del Sur y nos empezamos a llamar ya como sobrenombre los sureños. Los sureños, y eso terminó pegando por toda la ciudad, el LDS. Ya después vino un tema de simbología y todo eso que se fue dando de una manera. El logo lo hicieron en esa época. El logo salió en esa época y el logo lo creó un amigo de nosotros, fundador, que se llama Leo. Ese logo es un logo del punk, pero no es un logo que diga nada. O sea, a mí y me parece muy bacano que la barra, todos esos símbolos los ha vuelto a sacar bastante en los últimos años. Eso ha sido una iniciativa muy bacana, porque una época que esos logos se perdieron en el tiempo. Cuando nosotros hacíamos grafitis, LDS y el logo, que es el tenedor, el tridente, ¿cierto? Con la cosita así. Sí. Pero cuando yo le pregunté a Leo que de dónde sacó el logo, no había un significado. Se lo inventó, pero sí tenía. Leo es punkero, éramos punkeros, y él se lo inventó en la casa y gustó. En esa época, Tomás, sacamos camisetas y trapos con el logo. Ese logo se regó por toda la ciudad. Hubo muros en todo Medellín que tenían ese logo. ¿Y el bufón? El bufón tiene que ver con una historia de alguien que fue muy importante en la barra, que es Orlando. Orlando llegó a la barra, él es diseñador gráfico, y Orlando, él empezó a hacer dibujos, logos relacionados a que en esa época empezó a hablarse mucho del Rey de Copas. Entonces Orlando, la familia iba a Occidental y ellos sacaron, si no estoy equivocado, en Occidental sacaron un trapo que decía Rey de Copas y sacaron un rey. Ese rey es el rey que sacó después la barra en la final con Millonarios, sí. que lo sacamos en un telón grande y todo eso. Porque ese rey tiene que ver con un concepto que fue Orlando el que lo incorporó en la barra, que yo no sé, esta historia casi nadie la conoce, que era el concepto del Rey de Copas. Entonces él dibujó el rey, solo que en esa época era un rey más, y lo mismo que el bufón, no eran tan rudos, llamémoslo así. Pero él dibujaba muy bien y sacó ese Rey de Copas. Nosotros llegamos a tener ese trapo de Rey de Copas. Y él inventó el concepto de la corte del rey. Entonces el bufón, que es un bufón en una corte, históricamente el que hace reír al rey. Exacto. Y hace parte está la corte, está el rey y está el bufón. Entonces teníamos el rey, que nacional era el Rey de Copas, entonces el bufón llegó ahí. Ese bufón lo saca Orlando, y ese bufón fue muy famoso porque lo sacamos en una camiseta negra, que era el bufón adelante y el loguito punkero atrás. A esa camiseta.
Porque es que yo me acuerdo que el No fue la Medellín, locura. la Resistencia Sacó, tenía un trapo y un bufón. no, no, del Guasón. El Guasón. Ah, es diferente el Guasón. Sí, sino Sí, que sí. no voy a entrar ahí en una controversia, pero es simplemente usted analiza históricamente y es como sacar algo siempre a lo que nosotros sacamos. Puede ser casualidad, pero nosotros sacamos el bufón y al tiempo sacan ellos el guasón y así se va. Y nosotros le ponemos un nombre a la barra y ellos otro nombre que no tiene nada que ver con los colores y lo que estamos hablando, pero eso será la historia de ellos. Nosotros, el bufón tiene que ver con lo del rey de copas y eso es por un concepto pues que yo quiero explicar. Cuando nosotros formamos la barra también teníamos claro que a nivel de masificar conceptos y nosotros no somos ni publicistas ni nada, pues yo no lo soy. Sí sabíamos que todo el tema de la simbología era importante. Claro, y yo que estoy, pues yo estudio también publicidad y tiene todo que ver. Todo tiene que ver. Entonces nosotros cuando creamos a los del sur, en esa época estamos hablando de finales de los 90, inicios de los 2000, trabajamos muy duro en todo el tema de simbología. Entonces teníamos el logo, teníamos el bufón, teníamos el rey de copas, teníamos Canciones el que generan LDS, identidad. empezamos a meterle canciones, Ritual, lo que me hablabas ahorita de la gente saliendo. creamos un ritual que los que son llevan mucho tiempo en la barra se acordarán, y es que la barra, el tema de entrar por la puerta del segundo piso hacia occidental, en popular, cantando, soy del verde, ¿cierto? Y Sí, sí, sí. hubo una época que no solo entrábamos por ahí, sino que nosotros hicimos una bandera transversal, que está en muchas fotos también por ahí, que era una bandera que cubría abarcaba todos los paravalanchas principales de arriba, que era blanca, verde, negra, blanca, verde, era como de 6 franjas, 7 franjas, a 5 franjas, era de 5 franjas, y esa bandera la entrábamos nosotros por toda la tribuna. No, eso tiene un Y la poder colocábamos, simbólico. Hay un libro que me gusta mucho de Byul Chun Han que se llama La desaparición de los rituales, y él habla de eso, de cómo es poderoso un ritual y eso de entrar cantando una canción, el por qué la barra hace la previa. la previa, eso, O sea, eso tiene todo un todo tiene, porqué. nosotros todo Y eso. mucha gente no sabe ese porqué. Nosotros analizamos mucho documentales y tuvimos en cuenta todo eso, incorporando lo propio, ¿sí? O sea, lo que queríamos que fuera propio de los del sur. Entonces incorporamos conceptos que de hecho ninguna otra barra tenía. El tema del logo, eso usted no lo hay en otras barras como tal. Ya sí, pero estamos hablando que eso salió en el 98. En el 98 las barras, muchas difícilmente tenían un frente. Porque si os analizas, otro concepto que se volvió muy importante en la barra fue el tema de los combos. Sí. La barra empezó a crear combos por barrio, si era una universidad, si era de X o Y. Y eso genera una cosa poderosísima que es el tema de la territorialidad. Y de la es identidad. De la identidad, que Santo Domingo, que no sé qué. Entonces yo no solo siento un sentido de pertenencia hacia la barra, sino hacia el territorio. Entonces, no, nosotros somos Santo Domingo y somos un nosotros contra un otros, no en el sentido violento, y ya después hablaremos de eso, sino para generar como una especie de identidad. Sí, somos esto. Y eso lo hicimos nosotros por un tema de identidad. ¿Cuáles fueron los primeros combos? Los primeros combos, buena pregunta, porque hay combos que ya no existen o cambiaron o mutaron o se fusionaron. Hay sectores de la ciudad. Por ejemplo, hay un combo que salió más o menos en el 99, que hoy no existe, que es Brigada Sur, que era Envigado, pero hoy existe el combo Envigado. ¿Sí? Pero yo diría así que yo pueda recordar sin querer que me pase alguno y que de pronto se ofenda algún combo, pero pienso que el de Itagüí
está dentro de esos primeros combos, el de Bello. La En Bello Guaira. estaba Bello y Niquía. El de la guarida es un combo también de los primeros. Está la mafia, La los Mafia. ñerbos, Prado Verde, Los de eh, Belén, ¿cómo es que se llaman? los bandidos de Los Belén. bandidos. Está en la 13, en San Javier, o sea, hay varios combos en la Comuna 13. En la Estrella, el combo de la Estrella. Lo que pasa es que también sucedió algo y es que ya varios nombres de los combos eh, son nombres del municipio o del barrio, pero en esa época tenían el apodo, los verdugos de tal, Sí. no sé qué de la Estrella, y ya quedaron solamente, entonces ya uno dice, la Estrella, San Antonio. Entonces, digamos que los municipios del área metropolitana, pero hay el tema, por ejemplo, Río Negro fue un combo muy histórico en la barra, Caldas en su momento. Entonces, ¿cómo era la organización jerárquica en ese momento? Porque hoy en día es muy claro, el comité, etcétera, etcétera, pero en ese momento, ¿cómo era la estructura jerárquica de la barra? En esa época, Tomás, había un liderazgo natural de unas personas que iniciamos la barra, unas personas que iban llegando, eh, y digamos, la gente de cierta manera nos seguía, llamémoslo así, más como un liderazgo natural. Pero con el tiempo formamos dos conceptos. El primero fue la creación del Comité Central de los del Sur para toma de decisiones, un grupo colegiado para que las decisiones no pasaran por una sola persona, por ejemplo, y se pudiera debatir y demás. Y también el tema de incluir a los combos en la representación de la barra. Entonces, los combos empezaron a tener un líder o varios que empezaron a participar en temas de la barra. Así se ha ido Hablemos un poquito estructurando. de ya una Pero parte ya ahí hago la, más. la claridad, Tomás, y yo te lo dije, y respeto mucho como lo que ha sido la barra en mucho tiempo, porque yo ya no hago parte de toma de decisiones ni nada. Yo te mencioné pues que esos temas ya puntuales respeto cómo se estén manejando ahora, pero digamos que en sus Sí, sí. inicios, porque estamos hablando de la historia, es de esa manera. Hablemos un poquito de ya una parte más anecdótica, porque uno siempre escucha de esos primeros viajes, de esas primeras excursiones, del Vietnam, de cuando la Barra de la América vino acá a Medellín y supuestamente tumbaron el metro. Y son historias muy, no sé si llamarle mitificadas, pero mitificadas en el sentido de que muy poquita gente las vivió y muy poquita gente está presente para contar esas historias. Entonces vos, por ejemplo, porque yo he escuchado mucho del Vietnam, he escuchado mucho del Vietnam, pero nunca he escuchado a alguien contando realmente qué pasó en eso del Vietnam, que creo que fue una de las primeras, eso fue en el 2000, si no estoy mal. Sí, eso fue 2001. Eso fue 2000. Espera, yo te digo exactamente. No, Vietnam viene siendo 2002, si no estoy mal. Lo recuerdo es porque ese año el Vietnam Nacional jugaba un partido que fue el partido de local luego con América, donde dejó meter al América a finales y el América gana el título de 2002. Eh, y, y, y eso fue en ese año, pues en la temporada regular, fue que sucedió eso. Eso fue 2000, sí, 2002. A ver, anécdotas. Tengo la primera vez que fuimos a Cali. eh, Nosotros intentamos ir a Cali una primera vez que fue fallida, porque en esa época la realidad es que viajar, ubiquémonos en los 2000, todavía ni siquiera era
sí, y todavía no era presidente Uribe, No podía viajar. y estaba el tema de las pescas milagrosas, que mucha gente no le tocó ese tema, a muchos barras viejos, muchas personas que viajábamos, nos tocó en esa época que para ir a Bogotá, de noche no podía uno viajar por la autopista Medellín-Bogotá y te tocaba ir por Puerto Río, eran viajes de 20 horas, eran muy largos. Y que no teníamos la cantidad de gente. Hoy uno dice vamos a ir a Cali donde nos dejaran volver y uno saca fácilmente 20 buses. En esa época hacer una excursión era difícil, yo te contaba que era con un cuaderno, uno anotaba el nombre de la persona, el teléfono, y uno mismo era el que llamaba a decirle, hey, vamos a hacer una excursión a tal parte, va a ir, y bueno. Entonces a Cali no reunimos la cantidad de personas la primera vez, eso fue en el 98, y no pudimos viajar. Yo me acuerdo que estábamos ahí en el obelisco, esperando el carro para ir, pero no logramos juntar el mínimo de cantidad. De hecho, ni siquiera íbamos a sacar un bus, era un colectivo, y éramos muy poquitos y no pudimos ir. Entonces, el primer viaje a Cali se nos postergó y nuestro primer viaje terminó siendo a Bogotá, uno en el mismo año de fundación que fue a Manizales. Muchos cuentan ese viaje como el primero de la barra, que eso fue en unas finales. Y ya en el 98 a Bogotá con Santa Fe, en un colectivo, ni siquiera un bus, era un colectivo, y ni siquiera nos hicimos en Popular. Llegamos, la primera vez no existía los del Sur Bogotá y estaba el Escándalo Verde en Oriental. Y ese fueron nuestros primeros contactos con ellos. Ellos se hacían en Oriental y empezamos a conversar para formar los del Sur en Bogotá. Entonces esa excursión la recuerdo por eso. Y en Cali, ya con América, entonces en ese mismo año pudimos armar la excursión y nos pasó algo ahí, nos pasaron varias cosas. Habíamos logrado llenar 2 buses, ¿sí? La excursión salía del obelisco, que era lo bacano de esa época, era que los partidos se jugaban los domingos normalmente. Entonces uno viajaba el sábado por la noche, el partido y se devolvía. Esa vez llegamos al obelisco, éramos 2 buses en cantidad de personas y la empresa que contratamos para la excursión no llegó. Entonces no llegó y nosotros ya nos había pasado que no habíamos podido ir y dijimos, no, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces propusimos ahí, venga, se devolvió pues la plata de la excursión y les dijimos a todos, vámonos para la terminal del sur y miremos si entre todos contratamos un bus Gacela que nos lleve y nos traiga a un precio negociado, ¿sí? O sea, y fue muy bacano porque de 80 que habíamos ahí, que íbamos a viajar en 2 buses, como 60 nos fuimos para la terminal. Llegamos a la terminal del sur y negociamos con un Gacela que nos llevó en un bus de 50 personas, nos llevó allá a Cali. Entonces salió un poquito más caro que la excursión que íbamos a hacer en los buses pues contratados, pero al menos pudimos ir. ¿Qué pasó? Cuando llegamos a Cali, nosotros en esa época, año 98, teníamos un concepto muy radical y esta historia, yo sé que vos me contaste que la han desmentido. Yo espero mostrarte la colilla de ese partido. Es que nosotros pensábamos que como éramos los del sur, si viajábamos a una ciudad, y eso nos pasó en Manizales, cuando fuimos la primera vez. Que se tenían que hacer en sur. Sí, que nos teníamos que hacer en sur. Entonces dijimos, no, si vamos a Cali, nos vamos a hacer en sur. Nosotros
como te decía, desconocíamos mucho de qué barras había en el momento. Sabíamos que el América tenía el Barón Rojo, ya, Barón Rojo sí, Sur. Barón Rojo Sur y que se hacían en Sur. Ya sé por dónde va la cosa. Entonces nosotros llegamos y había una cosa en esa época y es que antes de comprar las boletas con directivos y demás, mi papá vivía en Cali y yo podía ir y comprar las boletas a la Caseta Roja. Los que son de Cali saben de qué le estoy hablando, y era un puesto de boletería que quedaba entre Oriental y Sur, en el Pascual. Si no estoy equivocado, si me equivoco, igual me disculpan ahí. Y era un punto de boletería. Entonces, muchas veces, y cuando eso el estadio, si no se llenaba, uno conseguía la boleta. El hecho es que nosotros llegamos a Cali y todo, y yo fui y compré las boletas de Sur. Y como llegamos muy temprano, nosotros nos fuimos para Sur. Y los de la Barra de la América que llegaron en ese momento fue algo muy raro, porque la ciudad, yo creo, más hostil que ha tenido la Barra y los viajes más difíciles en temas con otras barras y eso, para mí ha sido Cali contra la América. Pero esa primera vez yo creo que ellos se sorprendieron, y también era temprano y nosotros estábamos haciendo la fila ahí afuera del Sur. Nosotros, Tomás, entramos a Sur. Yo subí con la barra, subimos al segundo piso de Sur hacia Oriental, hacia la malla Oriental. Y la barra de la América estaba en el segundo piso, pero en el centro, ahí en Sur. Hay que entender el contexto. Ni nosotros éramos muy grandes Sí, en esa obvio, no época, era toda ni la el tribuna. eso. O sea, eso, y lo aclaro, eso hoy en día es imposible, no hay forma, no hay manera. No, Ya es que las no barras, ni ya las entrar. barras ocupan toda una tribuna, y aparte por temas de seguridad no los La van a dejar entrar. logística, obviamente, Pero no. en el 98 la policía desconocía. La policía se está hasta preparando para el tema de esas nuevas barras. Ah. Y yo creo que ellos se sorprendieron cuando nos vieron ahí en la misma tribuna. El hecho es que sí empezó a haber como un tema ahí, y al final la policía, antes de empezar el partido, Se dio cuenta. sí, y nos pasó por el primer piso de Oriental y nos llevó hacia Oriental con Norte y nos ubicó ahí. Esa fue la primera. Pero Pero no pasó nada, pues. no pasó nada, pero iba a pasar. Ya Claro. en la tribuna, y sí, ya ellos estaban como. Pero duramos ahí que unos 20 minutos ahí en Sur. Pero lo puedo decir, entramos a Sur contra la América y lo puedo testificar. Yo estuve ahí. Eso fue verdad. Así lo quieran desmentir o no crean, eso fue verdad. Pero obviamente no nos quedamos ahí y la policía nos movió de tribuna. Eso fue lo que pasó. Y esa fue una, que es mítica y bueno, La del Vietnam, eso. y la otra, la del Vietnam. La del Vietnam, eso fue un partido con América que del partido ya había sido muy caótico, porque nosotros, cuando íbamos a Cali, nosotros llegábamos sin custodia policial, y lo pueden testificar los que eran vieja guardia de la Barra de la América, lo que voy a contar. Nosotros viajábamos de Medellín, y de Bogotá también salían varios buses. Nosotros esa vez posiblemente éramos, no sé, en total entre Medellín y Bogotá 10 buses, es posible. Pero nosotros llegamos esa vez primero que los de Bogotá. Y nos hicimos, nosotros cuando llegábamos a Cali, entonces nosotros entramos sin custodia policial, y lo que hacíamos era que los buses nos dejaban en el éxito de San Bernardo, ahí cerca del estadio, eran como no sé cuántas cuadras. Entonces, desde ahí nos quedábamos ahí, y ahí en cuestión de 20 minutos llegaban los de la América, y claro, se armaba
el problema y llegaba de una el ESMAD y la policía y nos terminaba después llevando hasta el estadio. O sea, lo que pasaba. Ese día lo que sucedió, igual pues a mí, y por muchos motivos, y lo hemos hablado pues Tomás, lamentablemente el tema de la violencia es algo negativo pero que hace parte de la historia y uno tiene que asumir lo bueno y lo malo. Uno no quisiera, nosotros cuando pensamos en fundar una barra nunca pensamos en matar gente ni en herir a nadie, pero en temas de masas y todo eso se fue presentando un fenómeno de violencia grande. Ese día se acaba el partido y lo que sucedió fue que el ESMAD, por el Parque de Banderas, el Pascual, nosotros nos hacíamos en Norte, ¿sí? Y la policía nos saca y el ESMAD en el Parque de Banderas, antes de llegar a la quinta, es la quinta la que cruza el estadio, nos rodea y nos empieza a dar con el bolillo. Entonces, antes de que los hinchas del América no habían salido, y lo que hace el ESMAD es que nos saca a la fuerza y nos lanza hacia qué pasa con el estadio de Cali, para poner en contexto a todo el mundo por qué se volvió un Vietnam eso, porque el estadio de Cali, a diferencia del Atanasio, tiene barrios muy cercanos. Sí. Entonces, cuando pasa eso con la policía, todos quedamos regados y quedamos en los barrios. Claro. Y cuando ya sale toda la hinchada de la América, porque no fue solo la barra, eso fue para nosotros lo peor, o sea, eso de todo, porque quedamos Expuestos. sí, quedamos expuestos en los barrios, porque normalmente por logística, porque la logística en Cali era horrible con el tema de la policía, nos pasaban, era tan mala la logística que me pasó una vez que los buses los pasaba por donde estaba la barra de la América, o sea, era una cosa. Pero bueno, los quedaron expuestos. Pero ese día nos lanzan, nos dejan expuestos y claro, y después abren las puertas, sale toda la hinchada de la América y estábamos en barrios y estábamos, estábamos disueltos, todos por cuadras. Por cuadra, y entonces uno salía por una cuadra, parecían otro, eso fue muy caótico y la verdad sí no fue muy mal, eso hay que reconocerlo, eso fue toda una hecatombe. Pero lo que nos desfavoreció fue esa reacción de la policía que nos atacó y nos sacó así de esa manera, porque normalmente, ¿qué pasaba? Pues se acaba el partido y como barra nos llevaban a los buses y nos sacaban bien, sí, pero ese día pasó eso, o sea, eso fue yo no sé si eso fue planeado por la policía, yo no sé por qué pasó eso, pero prácticamente nos tiraron a la guerra, digámoslo así. Esos no son hechos que uno quisiera mencionar pues como en un tema, pero hace parte de la historia y fue así. Y ya después, porque es que a ustedes les tocó una época, la organización Ardila Lule llega en el 96, los del sur se fundan en el 97. Nacional a partir de esos años comienza a estar mucho en competiciones internacionales, pues por obvias razones, y comienza a competir, y obviamente empieza a viajar internacionalmente. Entonces ustedes ya no solo hacen excursiones a nivel nacional, sino internacionales. ¿Qué anécdotas recordás así bacanas de esas excursiones primerizas, sobre todo internacionales? Recuerdo así masivas, porque hubo excursiones de pocas personas a inicios de los 2000. Pero me tocó masivas, muy buenos recuerdos. Una que fuimos a Rosario. Ah, sí, esa siempre la cuento. Ese día llovió impresionante, ese día ganamos y clasificamos. Y esa historia la recuerdo, es porque, bueno, nosotros tenemos, ahí fue a través de unos amigos de la barra que tenían una relación con amigos de Banfield. En ese viaje nosotros fuimos al estadio de Lanús con la hinchada de Banfield de visitante, dejaban visitante en esa época. Esa excursión fue muy masiva y fue muy bacano viajar de Buenos Aires a Rosario en buses. Ese ambiente
del estadio de la hinchada de Rosario Central me llamó la Ah, atención, un ambiente hostil. Llegar es que ese estadio jodido. sí, llegar a ese estadio es duro. Yo también he tenido la oportunidad de ir a varios partidos en Sudamérica y en Argentina puntualmente más, y me ha tocado ya varias hinchadas. Las dos de Rosario, las dos llegadas al estadio con Newell's también fui en el 2014. Me tiraron una piedra que si no es por un protector, me hubieran dado en toda la sien. O sea, quebraron el vidrio y me salvé por nada. Nos cogieron, nos emboscaron ahí, era peligroso. Una en Perú, Tomás, contra Universitario, una copa, eso era que suramericana. Es que son tantos que Nacional viaja tanto Eso que sí, o sea, casi que cada año había sí, excursiones. A veces acordarse de yo todo. recuerdo que hubo años, por ejemplo, 2014, 2010, que fui varias veces, o sea, fui varias veces, porque fui a Argentina con Newell's y después volví a la final de la Suramericana con River. Y en el 2016 fui a Lima contra Sporting Cristal y después a Quito. O sea, uno va en un año y hay gente pues que viaja mucho más, ¿cierto? Pero esa de Perú, porque viajó una gente en avión, viajamos, y otros en buses. Y nos juntamos allá en el estadio de Alianza Lima y de ahí viajamos al estadio de Universitario. Ese estadio es complicado, porque ese estadio, para llegar a ese estadio es un embudo, solo hay una vía y el estadio queda como contra unas montañas, eso es como un desierto, lo recuerdo. Y entonces, para llegar allá, sí o sí, vas a tener problemas, porque es que solo hay una vía, es complicado. Entonces, recuerdo que la llegada a ese estadio y ese día también ganamos y fue muy bacano el partido. Bueno, ya para ir cerrando, pues porque me gustaría obviamente expandirme en muchas cosas, pero obviamente el tiempo es corto. Si algo hacemos una de segunda parte. Uno tiende a ver los nuevos barristas, y esto no es una crítica, simplemente uno tiende a ver los nuevos barristas, porque es que ustedes tenían una visión de hacia dónde iban los del sur y miren en lo que se les terminó convirtiendo. Y ustedes no se imaginaban que eso se iba a convertir en eso, porque ya definir qué es los del sur es complejo, porque en sus inicios ustedes podían definir qué eran los del sur, somos un grupo, ta, 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 ta. Definir hoy qué es los del sur, ustedes no saben cuántos integrantes hacen parte de los del sur, lo de la comunidad imaginada, ustedes no saben quiénes hacen parte de los del sur. O sea, se ha vuelto como un fenómeno tan masivo que es difícil de definir. ¿Vos qué reflexión hace? A mí no me gusta mucho hacer reflexiones y meterle moral a la cosa, pero vos qué reflexión puedes hacer o qué diferencias puedes notar del barrismo vieja guardia, del barrismo antiguo, pues si se le puede poner ese nombre de antiguo, más bien vieja guardia, al barrismo actual. Mira, Tomás, yo tengo varias cosas por decir. Bueno, de lo que mencionaste, la otra vez yo me ponía a pensar y fácilmente en Colombia, entre Medellín y Bogotá, sin incluir el resto del país, por los del sur han pasado más de 100.000 No, personas, fácilmente. Es un fenómeno social impresionante, no, es una cantidad de personas. Uno encuentra gente con el tiempo que, ay, vos no te acordás de mí, yo era de la barra, pero es una cantidad de personas impresionante. ¿Qué es lo que yo pienso? Tomar a diferencia de lo que dicen los periodistas, porque yo he escuchado a muchos periodistas que no saben del tema, pero pretenden hablar de lo que no saben, y es que dicen que estas barras, o sea, nosotros, o cuando formamos estas barras, copiamos a los argentinos hasta incluyendo la violencia. Eso es lo que dicen. Pero eso no es del todo cierto, o sea, eso, tal cual no es cierto, porque te lo voy a decir, muchos, por ejemplo, fundadores de la barra eran personas sanas, de universidades, sectores que no. La barra fue teniendo un crecimiento y fue ingresando gente de todo tipo y todo extracto social. Nosotros no creamos la barra pensando en violencia tomada. Nosotros, cuando creamos la barra,
fue pensando en eso que veíamos que le faltaba, que lo mencioné al comienzo de la entrevista, como el tema de los cantos, la popular, sí, en otras cosas. Ahora, es muy difícil que no exista un tema de violencia porque uno pretende que haya un tema de territorio, de identidad, de que es una masa sí, de 200, 300, allá hay otros 200, 300, pero qué diferencias puedo ver yo y lo que viví, que me tocó de hecho, para mí la época más violenta de las barras en Colombia a inicios de los 2000, y lo puedes hablar con barristas de muchos equipos y creo que coincidimos que a comienzos de los 2000 y como había hinchada visitante, se viajaba masivamente por toda Colombia. Una época que yo veía que había ciertos, yo no sé si llamarlo códigos, pero no, el objetivo no era matar ni herir a personas, tal vez sí enfrentarse y pelear. A mí me tocó situaciones de peleas donde si había 10 contra 1, Sí, hey, paraban. nada, o si ya estaba en el suelo, no le hagan nada, y no era coger un cuchillo, una navaja para matar a alguien. Eso es lo que en mi cerebro, si no he podido entender, y lo digo que eso sí, estoy en contra de eso como tal, de querer matar a otro porque es hincha de otro equipo. Eso para mí no tiene sentido. Puede que haya gente que me diga, es que ni siquiera pelear, listo, pero al menos estoy diciendo que eran unas peleas muy diferentes. Sí, sí. A mí me tocó peleas con gente de Millonarios en Ibagué, en el mismo Bogotá, acá en Medellín, casi cuerpo a cuerpo, piedras. Pero eso de ver, de esos machetes, esas Hasta lanzas, pistolas una vez se ve. esas espadas que uno ya ve, porque ya ni cuchillos, y quererse encontrar a otro hincha y quererlo apuñalar y dejarlo muerto, eso yo no lo entiendo. Para mí, pienso que eso está mal, que muchas de esas personas que llegan a las barras y llegan como a querer destacar es por el más malo y el más peligroso, El famoso aguante sí, negativo. y no pensar es en destacarse por viajar, por alentar todo el partido, ojalá devolverse en el tiempo y por lo bueno Ajá. de haber formado estas barras, porque tienen cosas muy buenas y tienen cosas muy malas, pero ojalá el destacar sea en lo bueno. Y yo sí haría un llamado a la gente a que piense eso, o sea, ¿por qué matar? O sea, ¿por qué querer matar al otro? Esa parte de Tomás no la entiendo. Entonces yo sí veo una diferencia, porque muchos vieja guardia y que ya somos señores o que ya, ¿cierto? Que vivimos esa época, antes aconsejamos a los jóvenes y Claro. no queremos eso. Yo voy al estadio, yo lo que menos quiero es problemas y pienso es en mi equipo, en alentar y todo eso. O sea, sería un mensaje, o sea, que quitarse eso de la cabeza de matar. Y no es una barra, son todas. Y como están tan armados, es muy difícil, porque si Claro. estos tienen cuchillos, estos tienen machetes, estos también. Bueno, eso es una locura. No me preguntes, ¿sabes qué, Tomás? Lo del frente, si quieres lo último, Ah, que no me bueno, este. preguntaste, sí. ¿Cuál? Bueno, estas dos rápido, este frente y este, el Nacional dale Ah, sí, la campeón. historia del famoso trapo de Eh, Nacional, dale el primer campeón. frente oficial de los del sur es este pequeñito acá que fue muy artesanal. Y con plata que íbamos recogiendo de la gente que nos mandaba a sentar y que, está en pues que iba a la tribuna a ver el partido sentada tranquilo. Pasábamos con una gorrita y todo eso, y la gente nos colaboraba y vendíamos rollos a la salida del estadio con el primo. Venían muchos rollos y recogimos plata y mandamos a hacer este primer frente, que es el de los del sur. Ese fue nuestro primer frente. Entonces fue muy bacano, es porque fue con una labor de recoger plata pues en la tribuna, y no éramos muchos en esa época. El Nacional dale campeón esta historia. Eh, este trapo es muy significativo. Solo No, es que eso es patrimonio. esta es una foto original del 99.
este trapo se saca obviamente cada que hay un título, el Nacional Dale Campeón. Y la historia, porque es muy bacana, es que nosotros, un día nos contacta alguien de una barra acá de Nacional, de las barras organizadas, y nos dice que tenía una bandera gigante que nos quería regalar. Entonces nos fuimos para la villa de la Burra, nos fuimos para la villa de la Burra, porque era grande, y la extendimos allí en la montaña, pues en la grama de la parte de arriba de la 80. Era una bandera por ahí de 30 metros por 10 metros. ¿No? Y la bandera decía Nacional Campeón, y tenía el escudo, pero tenía publicidad, porque en esa época esas barras siempre les daban banderas grandes, pero con publicidad, ¿cierto? Entonces nosotros obviamente por el tema que hemos manejado desde siempre, es que las cosas de los trapos no deberían llevar publicidad. Dijimos, bueno, ¿y qué hacemos con esta bandera? Nos la están dando, pero es que así no nos sirve. Y se nos ocurrió hacer algo y decía Nacional Campeón. Era blanca verde del escudo, era grande. Y lo que pensamos, bueno, ¿por qué no recortamos el Nacional, el Campeón, y le mandamos a hacer el Dale Campeón? Cuando nosotros pensamos en ese trapo, y mira que vos lo puedes ver la acá. La marca no les dijo nada. No, simplemente le cortaron con la marca. Sí, no, es que lo que hicimos, Tomás, y si vos ves acá la bandera, mira, la tela del Dale es diferente a la otra. Si vos ya la analizás en detalle. ¿Y acá iba el logo de la otra marca? No porque cortamos la frase Nacional y la frase Campeón. O sea, la bandera se perdió y rescatamos el Nacional y el Campeón. Y mandamos a hacer el Dale. Entonces quedó Nacional Dale Campeón. Cuando lo sacamos, nosotros lo sacamos, y si vos ves la frase Nacional Dale Campeón, fue como de aliento. Sí. Pero no salió que ese año Nacional queda campeón en el 99. Con América. Sí, entonces a partir de ese título, el Nacional Dale Campeón fue como un trapo insignia de sacarlo cuando el equipo quedara campeón. Esa es la historia. Bueno, ojalá pudiéramos hablar más tiempo, pero ya me está yendo corto. Yo estoy seguro que esto en unos años, en 40, 50, 100 años, la gente va a acceder a la historia a través de este tipo de entrevistas, porque hoy uno cómo accede a la historia a través de periódicos, de cosas, de cosas de papel. Pero yo estoy seguro que en un futuro esto va a servir como divulgación histórica y mucha gente va a acceder a esta entrevista, y por eso lo hago. Y no solo por eso lo hago, porque hay mucha gente incluso actual que no conoce la historia de su barra, no conoce los orígenes de su barra, no conoce las raíces de su barra. Acá se nos metió un integrante. No conoce las raíces de su barra, y siempre es bueno uno saber de dónde viene, los por qué el ritual de por qué entran, por qué el nombre, por qué el logo, por qué la idiosincrasia, por qué los del sur piensan de esa manera, por qué los del sur piensan de esta otra manera. Entonces siempre es bueno conocer las raíces, y además ustedes saben que el nicho de mi canal es la divulgación histórica del fútbol colombiano, y yo soy de los que piensan que las barras hacen parte de la historia del fútbol colombiano. Entonces muchas gracias, Andrés, por aceptarme la entrevista. No, con mucho gusto, Tomás, y la idea era contar la historia, que todavía estamos acá y todavía vamos a la popular, y poder a mucha gente contar la historia de los inicios de la barra, que como hemos hablado se conocía poco, o había cosas que no se conocían. Entonces, con todo el gusto, hermano. Entonces, si les gustó, denle like, y si les gustó que se les cuente mucho más, porque la historia es muy larga. Sí, hay mucha historia. Hay mucha historia, entonces si algo hacemos parte 2, suscríbanse al canal y no olviden dejar su like. Todo bien.